Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendito seas. En esta mañana te queremos alabar y glorificar, darte la gloria y el honor a ti, Señor Jesús. Permítenos una vez más reconocerte como nuestro único Señor y Salvador, sabiendo que fuiste tú quien murió en la cruz por nosotros, pero sobre todo que resucitaste de entre los muertos para darnos vida eterna. Permítenos, Señor, vivir conforme a tus mandatos y tus enseñanzas, que eso es amarte y seguirte. Te rogamos, Señor, que nos mandes tu Espíritu Santo para poder entender las Escrituras, para poder profundizar las Escrituras, para poder aplicar las Escrituras. Te pido sobre todo que me des fuerza, Señor. Fuerza para reconocer donde estoy mal. Capacidad, Señor, para aplicarlo. Y firmeza para continuar con ese cambio. Bendicemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, primero Dios, hoy terminamos Gálatas, un libro más, y cada vez nos acercamos más para el Catecismo Católico. Vamos a continuar con Gálatas capítulo 5. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declara, a todo el que se ha circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué? ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son las cosas que no condenan ninguna ley.
Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si se siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no lo haga pesar sobre los demás, para que esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especialmente a los de la casa, que son nuestros hermanos en la fe. Miren qué letras tan grandes estoy trazando por mi propia mano. Los que tratan de imponerle la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo los acarrie problemas. Por estar circuncidados, no es que observen la ley, tan solo les interesa la marca del cuerpo y se sentirán orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblos de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor esté con su espíritu. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, hoy vamos a terminar un poco temprano, bueno, eso espero, un poco temprano, terminamos el libro de Gálatas. Y en todo este libro San Pablo les está dando instrucciones sobre todo la diferencia entre la fe y la ley. Les está hablando a los Gálatas porque a los Gálatas les habían llegado y les querían de alguna manera forjar la circuncisión, y San Pablo pues viene y les explica, ¿no? Durante esta carta les está explicando toda la diferencia que hay. No, como les decía el día de ayer, no está condenando poner leyes como tal, o poner un orden o una jerarquía que tenga leyes, instrucciones. No. Lo que estaba condenando era la ley judía. Estaba condenando las leyes, que la gente había perdido el sentido de lo que es la gracia de Dios y la fe y lo que es la ley. Y ciertamente nos puede pasar también en estos tiempos, porque tenemos nuestras doctrinas, tenemos nuestra ley, y si nosotros nos basamos a la ley, o en este caso en el Nuevo Testamento voy a decir a las obras y a la ley, pues estamos mal. Si yo creo que para poder salvarme, o más bien lo que me da la salvación es hacer las 7 obras de misericordia espirituales y corporales, y tengo que cumplir los 10 mandamientos de Dios y los 5 mandamientos de la iglesia, y eso es lo que me va a salvar, bueno, estamos muy equivocados, pero muy equivocados. Pero también no caigamos en el error de nuestros hermanos no católicos, que piensan que nada de eso sirve, exclusivamente la ley, perdón, la fe, y que teniendo fe ya estuvo, te salvaste, porque no puede ser así tampoco. En la carta de Santiago dice: tú tienes fe, muéstrame tus obras,
que yo te muestro yo te muestro mi fe a través de mis obras. Entonces, es un complemento. No es que las obras nos salven, porque Cristo es el que salva. Yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación. Pero ya se los he explicado antes y es algo que el hermano protestante no puede comprender. Una cosa es que nos ganemos la salvación, que es imposible, porque Cristo es el que nos la da por su pura misericordia y basta tener en fe en Él para ganarnos la salvación. Y otra cosa es mantener esa salvación, que eso sí está 100% en nuestras manos, no depende de Dios. Dios ya nos dio la salvación, pero mantener esa salvación depende de ti, depende de mí, y eso van a tener que ver las obras que hacemos y cuánto seguimos la doctrina de la iglesia, cuánto somos obedientes a lo que Dios manda, a la ley. Entonces, entendiendo este concepto, ni vamos a caer en el error de los protestantes que piensan que la ley y las obras no sirven para nada, es solamente la fe, pero tampoco vamos a caer en el error fariseuco, incluso que podemos caer católicos, que solamente la doctrina, la ley y las obras son las que nos van a salvar, porque no, tampoco es eso, sino que Jesucristo no vino a abolir la ley, sino a darle su plenitud. ¿Cuál es la plenitud? Les decía la otra vez, es hacer la voluntad de Dios lo mejor que podamos por amor. Punto. No porque nos vamos a salvar, porque la salvación ya no la dio Dios, pero sí la tenemos que mantener. Entonces, en cuestión a esto, resumen de la carta de los Gálatas, vamos a continuar. En el capítulo 5, versículo 13 dice: no hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Dice en el versículo, voy a empezar desde el comienzo: nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Y dice: no hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne. Mis hermanos, Dios nos hizo libres. Pero voy a ponerlo en las palabras de hoy. Dios, nuestra vocación es ser la libertad. Miren, puede que esté equivocado, pero yo he escuchado sacerdotes, he escuchado otras personas que han dicho que, que Dios nos creó para ser felices, para vivir felices aquí. Puede que esté equivocado, pero yo nunca lo he encontrado ni en la Biblia ni en ninguna doctrina de la iglesia. Pero sí he encontrado que Dios nos ha llamado y nuestra vocación ha sido la libertad, cumplir la voluntad de Dios, ser amados y amar por Dios. Somos llamados a buscar la santidad, pero yo no he escuchado que diga nada que somos para ser felices. A lo mejor sí, pero hasta ahorita no recuerdo, no en este momento por lo menos. Entonces dice, nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Pero voy a poner en el mundo de hoy, nuestra vocación no es el libertinaje. Yo soy libre y hago lo que quiera. Yo hago lo que quiera con mi cuerpo, como dicen las mujeres. O mi cuerpo, mi decisión. Esas estupideces no existen en la Biblia. Yo soy gay y por eso hago lo que se me pega la gana. No, mis hermanos, ese no es el libertinaje del que está hablando. Incluso ya leímos en el Antiguo Testamento, me parece que es en Eclesiásticos, que dice: joven, diviértete mientras eres joven, pero recuerda que de todo lo que hagas tendrás que rendir cuentas. San Pablo después nos va a decir que somos libres de hacer lo que queramos, sí, pero no porque tenemos esa libertad, todo nos hace bien. Entonces nos está hablando de la libertad de hacernos esclavos los unos a los otros, o sea, servidores de los unos a los otros. No de libre de que hago lo que se me pega la gana irresponsablemente. Después dice en el versículo 15, pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado. Si nos mordemos y nos devoramos unos a otros, cuidado. Pero por ahí puede haber alguien que diga: yo he visto que tú te muerdes con los protestantes, pasas mordiéndote. No, mis hermanos, no me estoy mordiendo con los protestantes. Yo nunca los he insultado, nunca les he gritado, nunca les he ofendido. Les estoy enseñando la doctrina de la Iglesia Católica. Eso no es morder, todo lo contrario. ¿Saben qué es morder en realidad? Que tú veas que están en el error, que yo vea que están en el error y no haga absolutamente nada. Eso sí es morder. Les estás mordiendo la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque lo vemos en el versículo 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, la fornicación, que ya sabemos que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Impurezas y desvergüenzas, que también pues obviamente se describe por sí solas. Culto de los ídolos y bueno, aquí puede decir el protestante, los católicos son idólatras.
No, imagen e ídolo es cosa muy distinta. Lo he estado explicando a través de la Biblia. Creo que para al menos los que me han seguido ya les tienen muy claro eso. Hechicerías, católicos, por favor. Hay católicos que siguen con esas idioteces. Dejen las hechicerías, eso es pecado, la lectura de mano, las buenas vibras, los muebles de cierta manera para que fluya la energía, el tarot, horóscopos, lectura del café, qué sé yo, tantas idioteces que están allá afuera. Y todavía más tienen la sinvergüenzada de llamarse cristianos y católicos. Por favor, aquí sí hay que ser tajante. Odios, ira y violencias. ¿Cuánto que dice que ser cristiano y guarda odios? Celos, furores, ambiciones, divisiones y sectarismo. Miren dónde pone a los protestantes. Por eso es de que no es que peleemos con ellos, tenemos que hacer lo posible por rescatarlos, así como queremos rescatar a un idólatra, a un hechicero, a alguien que guarda odios, a alguien que es borracho. También buscamos la manera de rescatar a los que tienen división y son de sectas, son sectarismos. Por eso, mis hermanos, no es que uno la traiga contra los sectarios, no, sino es que están mal. Y así como tenemos que salvar a otros, también a esos. Pero ¿qué resulta? Que cada quien tenemos un llamado. Dirán, pero tú te obsesionas mucho con los protestantes. Ese ha sido mi llamado. Pero hay otros sacerdotes que se obsesionan mucho con el matrimonio. Padre Ángel Espinosa. Ese es su llamado. Y no es casado. Y se dedica al matrimonio. Pero hay otros sacerdotes que se obsesionan demasiado con la espiritualidad y el alcanzar la santidad, que eso es muy bueno también. Como por ejemplo el Padre Ronald. Él no toca mucho estos puntos y él se concentra más en la espiritualidad, en la oración, y eso es bueno, ese es su llamado. Vemos a otros laicos que se concentran en otras cosas. A mí el Señor me ha llamado a trabajar, o al menos tratar de trabajar lo más que pueda con nuestros hermanos protestantes y a tratar de reafirmar la fe de aquellos católicos que creen que es lo mismo ser católico y cualquier religión. Ese es mi llamado. No es que la traiga con ellos. Y miren en qué saco los pone la Biblia. En la Biblia los pone con los hechiceros, con los idólatras, con los de ira, con los violentos, con los celosos, con los furores, con las ambiciones. Y continúa. Y envidias, y borracheras, y orgías, y cosas semejantes. Les he dicho y les repito, no lo digo yo. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo quisiera que un hermano que está en una secta venga y me diga en qué parte yo les estoy ofendiendo o en qué parte yo la traigo contra ellos. Yo no lo estoy diciendo. Está en las escrituras y como tal yo quisiera que estén en la verdad. Ellos pasan, bueno, con los que me toca debatir, pasan jactándose la boca diciendo que ahora son libres y que han conocido la verdad. Pues yo no sé de qué verdad están hablando, porque esa verdad de irme a una secta yo no la encuentro en la Biblia. No para bien, pero sí para mal. Ahora hablemos lo que dice los frutos del Espíritu, y dice la caridad, la alegría, pero también dice la fidelidad. Todo sectarismo, toda secta, toda iglesia protestante ha perdido la fidelidad a la doctrina auténtica y única doctrina que es de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, porque es la que ha sido fundada por Cristo Jesús. Dime que te fuiste porque no te pelaron, porque no te ayudaron, porque no te apoyaron, porque no te contestaron tus preguntas. Di lo que tú quieras. Te fuiste siendo por ser infiel. Y eso no viene del Espíritu. Versículo 6, capítulo 1. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlos con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Miren, mis hermanos, aquí al menos yo tengo mucho que aprender. Si nosotros vemos que alguien cae en una falta, no cometamos la ignorancia que hace mucho católico. Ah, no, que cada quien, yo respeto, yo no me meto en la vida de los demás. Que cada quien viva como quiera. Eso es ser un ignorante en la fe. Nosotros tenemos que corregirlos, pero aquí es donde al menos yo tengo mucho que crecer. Corregirlos con un espíritu de bondad, pensando en que yo también puedo caer en la tentación y pues equivocarme. Yo también me puedo equivocar y a veces ahí sí me toca a mí crecer y yo lo reconozco.
a veces he sido muy tajante y no lo hago con maldad. Obviamente yo quisiera, es que a veces digo, Señor, ¿de qué otra manera hablo para que la gente despierte? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo medito en mi vida espiritual, cuando yo medito en mis errores, me doy cuenta que soy igual o peor. Entonces a veces se nos olvida que también nosotros tenemos pecados, que también nosotros tenemos cargas que cambiar. Entonces sí, tenemos que corregir, no podemos caer en el error que dice la gente, no juzgar, no debemos juzgar, no, ¿cómo? Pero tampoco en el error de él. Así es y así debe de ser, porque también nosotros nos equivocamos. Y fuertemente, y a veces seremos, no a veces, seremos juzgados más que aquellos que se equivocan sin conocer, porque según nosotros conocemos. Entonces, ahí también tener cuidado. Versículo 7 del capítulo 6. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu y la vida eterna. Mis hermanos, no nos engañemos. No podemos engañar a Dios. Ahora la nueva era usan uno mucho el karma, según, y el karma, y la gente usa el karma. Pues antes del karma, mis hermanos, ya estaba escrito en las Sagradas Escrituras que uno siembra lo que cosecha, que al final de cuentas el concepto es el mismo. Yo te invitaría, quítate esa palabra idiota del karma y mejor pon la palabra que te da vida eterna que está en la Biblia. Recordemos que cada uno cosecharemos lo que hemos sembrado. Así que mucho cuidado en, en no hacer o querer engañar, querer aparentar lo que no somos. Y en el versículo 9 dice, así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, pues a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Mis hermanos, puede que tú estés haciendo el bien, o al menos el mejor bien que tú puedas, y te esté yendo muy feo en la vida, porque puede pasar. Especialmente, les soy sinceros, los que estamos cerca de Dios son los que más guerra tenemos y somos los que más tenemos que pasar por dificultades, ciertamente. Pero las Sagradas Escrituras dicen, así pues hagamos el bien sin desanimarnos y a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Así que no te desanimes, estás pasando por tribulaciones uno tras otra, enfermedades, problemas, la gente te ataca, te juzga, te condena, te buscan cualquier defecto para asegurarse que el mundo entero lo sepa porque andas predicando. No te comprenden, malentendidos o muchas veces, al menos en mi caso, también con razón porque hemos cometido errores. No te desanimes. Tú busca, siempre y cuando no te consueles en el pecado, no te conformes en la vida de pecado, tú busca cambiar día a día y busca hacer el mayor bien que puedas, dice el Padre Ángel Espinosa. Y a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Dice el versículo 10 del capítulo 6. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Y ¿saben qué? Se los digo por experiencia, que también son los más difíciles de hacer el bien. Uno diría con los que vivimos es más fácil, pero la realidad es que no es así. Es muy difícil siempre hacer el bien con los que vivimos, porque con ellos rozamos, porque ellos nos conocen eh, eh, tal cual como somos. Podremos engañar. Yo aquí detrás de cámara te puedo engañar un santito así. Ave María. Y así es la carita. Yo te puedo engañar. Pero mi esposa, mis hijos, los que viven conmigo, los que están cerca de mí, los que saben mis flaquezas, mis debilidades, mis tendencias del pecado, los que conocen mi pudredumbre que cargo por dentro, a ellos no los puedo engañar. Y como no los puedo engañar, es mucho más difícil tanto evangelizar como hacer el bien. Ahora, con esto no estoy diciendo que uno es hipócrita y todo. No.
Simplemente que yo soy humano igual que cualquier persona, y cualquier predicador, sacerdote que veas detrás de una cámara es igual de humano que cualquier otra persona. Unos pecan de una manera y otros de otra, pero al final de cuentas todos pecamos. Por eso de que la gente dice, predícame cuando tu vida sea perfecta, qué estupidez tan grande, porque nadie tiene su vida perfecta, pero no por eso no podemos predicar. San Pablo negó a Cristo. Pablo mataba a los cristianos. Juan que pidió que mandara fuego del cielo para consumirlos a todos. A Timoteo no creyó. A Tomás, perdón, no creyó. Todos los apóstoles abandonaron a Jesús. Elías quería suicidarse. David fue adúltero. Salomón permitió la idolatría y no supo educar a sus hijos. El sacerdote Eliseo igual no supo educar a sus hijos. Y así te puedo dar la lista de todos los personajes de la Biblia. Todos, de uno por uno. Excepto una, nuestra Madre Santísima. Nada se le sabe. Nada. De ahí para allá todos, con la misma tijera. ¿Y por eso no vamos a creer en lo que está en la Biblia? No, mis hermanos. No. Es por eso que quería tocar este punto ahorita. Yo sé que me alargué ya demasiado, pero bueno. Y ya lo último, ahora sí prometo. Versículo 14. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mis hermanos, no se dejen condenar tanto por los protestantes que nos critican tanto la cruz. Nosotros nos debemos de orgullecer por la cruz, porque es locura ¿cómo dice? Locura para los judíos y una necedad para los griegos, algo así. Pero para los que somos salvos o para los que somos llamados, es motivo de salvación. Así que mis hermanos, ánimo, Dios los bendiga, tengan un bendecido domingo, les amo en el amor del Señor y tengan siempre, siempre en cuenta que no somos llamados para ser felices como el mundo lo presenta. Somos llamados para alcanzar la santidad. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.